el miércoles, que es Bordetella pertussis y Corynebacterium diphtheri. Y vamos a empezar primero por Bordetella. Ok, en el género Bordetella existen 10 especies, pero solo 4 van a ser patógenos para el ser humano, que son Bordetella pertussis, que es el agente causal como tal de la tosferina. Bordetella parapertussis, que causa un cuadro similar a la tosferina, pero es más leve. Bordetella broncoséptica, que esa va a infectar principalmente animales. Y Bordetella olmesi, pero pues esa no tiene mucha importancia. Oye, ok. No puedo poner el puntero. Ok, por definición, Bordetella pertussis, ya se los había mencionado, es el patógeno, es el agente causal de la tosferina. Y en su nombre, pertussis viene significando muy o intenso y tusis tos. Entonces, es un patógeno que va a causar una tos muy intensa. Y les quise poner este pequeño recuadro que data de 1578. Desde entonces ya se presentaban casos de tosferina en donde relatan cómo era más o menos el padecimiento que ocurría. Y dice, el pulmón está tan irritado que en su intento por hacer todo lo posible para eliminar la causa del problema, no puede ni siquiera permitir la respiración ni la entrada de aire con facilidad. La persona enferma parece hincharse y como si estuviera a punto de ser estrangulada. Contiene la respiración agarrándose la mandíbula y hace referencia a todo el cuadro clínico que ahorita vamos a ver. Ok, describiendo el agente causal, van a ser cocobacilos gram negativos muy pequeños, van a ser aerobios estrictos, es decir, que solamente van a proliferar y a reproducirse mediante la presencia de oxígeno. Son inmóviles, no van a fermentar carbohidratos, los podemos observar en parejas o aislados, como se puede ver en la foto de la izquierda. Son catalasa positivos, necesitan una temperatura de 35 a 37 grados centígrados para su incubación. Son encapsulados y esto de mamoncitos ya no lo cambié, perdón, pero hace referencia a que no van a crecer en cualquier medio de cultivo, sino que necesitan algunos más específicos con otras características diferentes a los demás que ya hemos visto. Ok. En cuanto a la epidemiología, no nos vamos a centrar tanto, solo hay que recalcar que históricamente se consideraba antes un proceso infantil, porque como tal los niños eran los que presentaban más frecuentemente este cuadro, aunque ahora se sabe que también los adolescentes y los adultos lo pueden presentar, y pues es un poco más común ver estos casos en vez bueno, como antes no se veían, pues. Y su transmisión es principalmente a través de gotitas respiratorias o diffuge. Ok, aquí empieza lo importante, que es la patogenia. Va a tener, Bordetella pertussis tiene un tropismo, es decir, que le gusta estar en los cilios del tracto respiratorio y ahí se multiplica en la mucosa. Los pongo en contexto. Estos bacilos van a entrar por las vías aéreas superiores y van a penetrar en la nasofaringe. Como tal, pueden autolimitarse a un cuadro catarral o bien pueden bajar hacia la tráquea y a los bronquios, donde van a colonizar las mucosas y causar necrosis de las células ciliadas del epitelio. Y aquí es donde ya se podría presentar el cuadro de tosferina, pero puede haber de dos maneras, ¿no? Puede limitarse a un cuadro catarral o complicarse a una tosferina. Ok, la infección tiene que iniciar mediante la adherencia.
de la bacteria a las células epiteliales ciliadas. Y esto va a ocasionar un daño tisular. Ok. Ahora, ¿cómo se va a añadir y cómo va a causar todo este daño tisular? Bueno, pues mediante los factores de virulencia, que principalmente se van a dividir en una secuencia de 4 pasos. 1 va a ser la fijación, 2 la evasión de las defensas del huésped, 3 una lesión local y ya después se van a presentar manifestaciones sistémicas en las complicaciones. ¿Hasta aquí alguna duda para pasar a los demás? Ok. Tomaré ese como una. Ay, me llegan los... Vale, perfecto. Entonces vamos a hablar de algunos de sus factores de virulencia. Vamos a hablar de las adhesinas. La hemaglutinina filamentosa va a ser la principal, la que va a ayudar al anclaje a la nasofaringe y a la tráquea. Vamos a tener también a la pertactina, que también va a ayudar a la adhesión del epitelio, y las fimbrias, que va a actuar como un estimulante para la reacción de inmunidad humoral en el huésped. ¿Ok? Y en sus toxinas, la principal va a ser la toxina pertussis. La toxina pertussis junto con la hemolicina. La función de la toxina pertussis es el aumento de secreciones y de la mucosidad en el tracto respiratorio. Y la hemolicina va a inhibir la respuesta inmune mediante, bueno, la respuesta inmune que debería de actuar mediante fagocitosis y la migración leucocitaria. Entonces, esta hemolicina va a inhibir esa respuesta inmune. Entonces, va a ser un mecanismo de evasión. Tenemos a la toxina dermonecrótica, que esta se va a presentar principalmente en lesiones cutáneas, porque no solamente se va a presentar cuadros de difteria respiratoria, sino también vamos a tener cuadros de difteria cutánea. Ahorita lo vamos a ver. La toxina traqueal, que va a estimular la liberación de interleucina 1, que es una citocina proinflamatoria, y esta citocina va a ser un factor clave para el desarrollo de fiebre, que es uno de los síntomas. Y los lipopolisacáridos, que no tienen gran relevancia. Okay. Y aquí les puse la toxina pertussis esquematizada. Como ven, tiene varias subunidades, que va desde la S1 hasta la S5. Esto solo nos interesa saber su composición, porque si se pueden dar cuenta, tiene un dominio intracelular y uno extracelular. Entonces, en su mecanismo de patogenicidad, el medio extracelular va a inhibir a la adenilato ciclasa. Cuando se inhibe a la adenilato ciclasa, va a haber un aumento en el AMP cíclico. Entonces, cuando aumenta el AMP cíclico intracelular, pues se va a incrementar la actividad de la proteincinasa. Entonces, ¿qué pasa si se aumenta el AMP cíclico y la actividad de la proteincinasa? Bueno, pues va a haber una acumulación de la secreción de líquidos. Esta toxina como tal va a hacer que haya una hiperreacción del tracto respiratorio, como cuando lo vimos en BCR, que también había una hiperrespuesta y una hipersecreción por parte de las vías aéreas. Va a pasar lo mismo. Entonces va a haber una hipersecreción de líquidos y electrolitos. Y toda esta necrosis que va a ocasionar, pues se van a generar cantidades excesivas de secreción mucosa. Y entonces, pues se va a ver la vía aérea comprometida. Y aquí es donde nos explicaría el por qué se produce esta tos. Porque, pues, en la tosferina se van a presentar episodios violentos de tos. Entonces, si la vía aérea se encuentra comprometida,
pues la respuesta del huésped, del aparato respiratorio, es toser, ¿no? Para intentar sacar todas estas secreciones. Pero, eh, aparte de esta hipersecreción, también va a haber unos infiltrados linfocíticos que no sé si lo están viendo en Inmuno o lo van a ver en Inmuno, pero forman parte del sistema inmune. Entonces, ¿esto en qué nos importa? Pues es importante porque va a sensibilizar el tracto respiratorio, es decir, que ahora con con cualquier cosita que llegue a entrar al tracto respiratorio o con cualquier estímulo, pues se va a producir una tos, va a estar muy sensible, entonces con cualquier estímulo podemos activar este reflejo tusígeno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro? Más o menos. No, ninguna duda. Ok. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener tres fases. Una fase catarral, una o catadral o podrómica, una paroxística y una de convalescencia. Entonces, empezamos con la infección, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días. Depende de la bibliografía que revisen. Otras mencionan que es de 5 a 20 días, de 7 a 20 días. Entonces, es muy variable. Eso como tal, eh, pues, es variable, pues, valga la redundancia. Ahora, después de 5 a 21 días, o más o menos 2 semanas, va a empezar el cuadro catarral. Como tal, se van a presentar signos y síntomas comunes que ya hemos visto, como si fuera cualquier otro resfriado común. Pero, ojo aquí, porque la fase catarral va a ser la fase en donde se ocurra la mayor producción de, ¿cómo se llama? Bueno, va a ser la fase más contagiosa. Y la fase paroxística va a ser la fase más agudizada de la tosferina, porque aquí se van a presentar cuadros de una tos en quinteta, quiere decir que van a ser tandas de 10 a 15, pues sí, toses, pero, o sea, me refiero a que van a ser de 10 a 15 toses, pero 50 veces al día. Entonces, imagínense, pues estar tosiendo 500 veces al día, pues está horrible. Ahorita les pongo un video más o menos para que tengan idea, porque es una tos incontrolable, o sea, el paciente, ya sea el bebé, el adulto, el adolescente, no deja de toser. Y esto puede durar más o menos unos 6 minutos de estar tosiendo. Y es un esfuerzo, un esfuerzo muy grande el que hacen a la hora de toser. Después tenemos una fase de convalescencia que como tal ya es una fase de recuperación del paciente. La tos ya es de menor intensidad y pues de aquí se puede decir que el paciente ya se encuentra, ay perdón, me distrae un mensaje, lo voy a quitar. Ya se encuentra en recuperación. Ahora, dentro de las complicaciones, van a ser más frecuentes en lactantes y podemos tener hemorragias subconjuntivales, hernias, neumonías, fracturas costales y síncopes. ¿Por qué vamos a tener fracturas costales, hemorragias subconjuntivales y todo esto? Bueno, porque como les mencionaba, la tos es muy intensa. Entonces, ahora imagínense estar tosiendo 15 veces sin parar durante unos 6 minutos en un bebé. Pues el esfuerzo que está haciendo es muy grande y como tal, cuando tose, pues se le va la respiración. Entonces lo que le pasa en estos pacientes es que pues les falta el aire y empiezan a tener un tono cianótico, es decir, que su cara se empieza a ver de color azulada, morado, porque no están respirando. Entonces, si no hay respiración, pues no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, pues no llega la sangre. Entonces, aparte de todo este de todo este esfuerzo que están haciendo, pues también se ve comprometida la oxigenación.
Y como los vasos sanguíneos, si de por sí nosotros tenemos vasos sanguíneos pequeños, ahora imagínense en un bebé, pues son de menor calibre, de menor tamaño. Entonces es fácil que se rompan. De aquí vienen las hemorragias. Y las fracturas costales, igual, por el esfuerzo que están haciendo para toser. Aquí les pongo el ejemplo para que vean cómo llegan hasta privarse de la respiración. Me dicen si se escucha. Okay, take a breath in, honey. Come on. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Sí. Vale, chicos. Ahí se puso de nuevo. Ok. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las fases de la tosferina. La incubación, el cuadro catarral, la fase paroxística y la convalescencia. Y, perdón. Bueno, no, sí, estaba bien. Perdón. Y si se pueden dar cuenta, en donde dice cultivo bacteriano, pues la fase catarral va a ser la de mayor, donde el paciente va a ser más contagioso. Eso es importante. Ahora, para el diagnóstico, podemos usar un medio de cultivo, pero este tiene que ser especial para bordetela, porque si recuerdan, pues tiene varias exigencias. Entonces, podemos usar un cultivo de Borget Genju, pero este ya no se usa tanto, ahora se usa más el de Regan Lower. Y para la obtención de la muestra que vamos a cultivar, no, se tiene que obtener mediante un aspirado nasofaringio. ¿Por qué no puede ser mediante un exudado? ¿Alguien que ya haya entendido eso? Ay. ¿Por qué se tiene que obtener mediante un aspirado de la nasofaringe de las secreciones y no por un exudado, como en las otras bacterias que hemos visto? Tal vez es por la patogenia de esta bacteria, de que se encuentra o ataca específicamente los cilios, y el exudado únicamente es una secreción mucosa, entonces se necesita ir más a profundidad para tener la muestra. Ándale, por ahí vas. Como mencionabas, pues por la patogenia, si recuerdan, pues se tiene preferencia por atacar el epitelio ciliar. Entonces, si recuerdan, pues había una necrosis, o sea, se destruía ese tejido. Entonces, pues si no hay tejido de donde hagamos un exudado, pues obviamente no vamos a obtener nada. Sí, perfecto, compañero. Otras pruebas pueden ser una PCR, una ELISA para la detección de anticuerpos, anticuerpos fluorescentes directos y pues mediante la clínica. Lo importante aquí son los cultivos. Y aquí tenemos, bueno, no sé si se ve la flechita, pero el cultivo de arriba sería el del medio de Regan-Lowe. Y si se dan cuenta, las colonias que se forman tienen un color grisáceo. Ahora, en cuanto al tratamiento, la principal línea de tratamiento va a ser la eritromicina. ¿Qué pasa si los pacientes no toleran los macrólidos? Entonces, bueno, podemos optar por tratarlos con trimetoprim y sulfametoxazol o con alguna fluoroquinolona, pero el principal va a ser la eritromicina. Y ahora, en casos graves, como
como, bueno, el del video que les puse no era tan grave, pero si se dieron cuenta tenía un tubito en la nariz y esa es una sonda pues nasogástrica porque como tal el bebé ya le cuesta trabajo comer. Entonces, ahora imagínense si le costara pues más trabajo respirar, pues a estos pacientes se les necesitaría intubar para ayudarlos a respirar o inclusive llegar hasta la ventilación mecánica para que el aparato pues respire por él. Y antes de pasar al último punto que es profilaxis, ¿alguien recuerda con qué vacuna qué vacuna eh, está dedicada para la prevención de Bordetella pertussis, de tosferina? ¿Alguien de los muchos que hay? ¿Vacunas acelulares? Ok, ¿como cuál? Como la vacuna pentavalente acelular, ¿Contra qué protege la vacuna pentavalente? difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y, bueno, e influenza tipo B. No, bueno, todo está súper bien, pero recuerda que no es influenza, es hemófilos. Para influenza es como tal la vacuna propia del virus. Aquí es la de la bacteria de hemófilos influenza. Bien, todo perfecto. Así es. Para la profilaxis, pues existe la vacuna. Entonces todo esto se puede evitar poniéndose la vacuna. ¿En qué niños creen que se presentan estos cuadros? Pues en niños que sus padres no les quieren vacunar. Y bueno, el esquema, ahí lo tienen, es la primera dosis a los 2 meses, luego a los 4, a los 6 y a los 18. Y después hay otras dosis de refuerzo en adolescentes, adultos y trabajadores del área de la salud.